Bienvenidos a Doctor Cast, el podcast de los doctores, con Ilsa Quero y Joyner Cedeño. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Cast, el podcast de los doctores. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores a un episodio más de Doctor Cast. El día de hoy con un tema interesantísimo, como todos los episodios, señores. Tenemos con nosotros de invitado el día de hoy a la doctora Widely Busby, médico internista neumóloga, egresada del Hospital Salvador Bienvenido Gautier de la República Dominicana. Doctora, bienvenida a Doctor Cast. ¿Cómo está usted? Yo bien, feliz de estar aquí. Me encantan los podcasts, tú sabes. Oh, sí. Es uno de mis proyectos pronto. Ya yo comentaba con la chica. Pero el mío va a venir con una... Tú verás. Tú vas a venir porque tú tienes muchas historias. Sí. Y Ilsa que va a tener historias. Para que tú sepas que allá hay más que aquí. Aceptamos la invitación siempre y cuando usted regrese a este programa. Ya me involucraron. Comprometida queda. Sí. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que está de auge. Siempre está de auge. Por supuesto. Todo el tiempo. Y no es más de los procesos respiratorios, de lo que todos sufrimos en este país, la famosa gripe mala, que no es gripe mala. Háblanos de eso. Ella no es buena, pero sí. Para mí no es mala, no, para mí. Háblanos de estos procesos respiratorios. Pero los pacientes te llegan a la emergencia, a la consulta. ¿Qué usted tiene? Una gripe mala. Una gripe mala. Ese es el tema. Sí. No, yo lo pongo así, en negrita, cursiva y con comilla. La gripe mala que anda. Es así. ¿Qué usted tiene? Que no... La gripe mala que anda. Ese es el término. No se identifica. La gripe mala que anda puede ser desde el resfriado común hasta una neumonía. Sí, eso sí, pasa claro. por todo. Mire, resfriado común, un rinovirus, adenovirus respiratorios, COVID, influenza A y B, sincicitis respiratorio, citomegalovirus, no, ese no va ahí. el metaneumovirus, que es malísimo. Y yo creo como que ese es el de la gripe mala que anda, porque tú sabes que uno hace paneles respiratorios. Bien. Y ahora tenemos esa virtud, que ahora tú sabes que los accesos a los medios diagnósticos son mucho más rápidos y efectivos. Y en menos de 24 horas tú le haces un panel y tú sabes, por lo menos un panel corto. ¿Pero qué es un panel? Explícalo a nosotros. Un panel respiratorio es uno de los, me fui como muy rápido para allá, para los métodos diagnósticos, ¿verdad? Sí. Pero un panel respiratorio es un método diagnóstico de lo que nosotros tenemos en neumología, mediante una prueba de un hisopado nasal, como la pruebita que no nos gusta a ninguno de COVID, porque a mí no me gusta tampoco. No entra un hisopo por la nariz. Un hisopito por la nariz y pueden variar los paneles desde identificar 1, 4. Como el COVID. 1, por ejemplo, el COVID o la influenza. Okay. 4 virus, que es el que más usamos ahora porque da COVID, influenza A y B y sincicitis respiratorio, perdón. Bien. Y el panel largo, que es un panel para neumonía, que nos detecta 18 gérmenes. Oh. Es un panel muy completo, lo único que es un poquito más costoso. Obviamente. Y ese lo dejamos, y como no, tú sabes que tenemos el asunto de los seguros. Sí. Entonces, como le economizamos los recursos al paciente, cuando es necesario lo hacemos. Pero si con el primer panel, que es corto y cuesta menos y es más rápido, no le resolvemos, entonces pasamos al segundo. Pero tú, al hacer uno corto, tienes esa... identificar, exactamente. Entonces, como todos los pacientes no tienen los recursos suficientes para hacerse el panel largo, que es el que me va a dar todos los gérmenes, y aún a veces se lo hacen y no sale nada, amada. ¿Tú puedes creer eso? Sí, puede suceder, doctora. Y así como me toca el tema de los seguros, ¿los seguros no cubren ese panel? Ninguno. Ni siquiera están cubriendo la prueba de COVID ni de influenza, que es una prueba común y que hay que hacerla porque hay pacientes de mucho riesgo, de alto riesgo. Tú sabes que influenza y COVID en medios, por ejemplo, en los ancianos, en los niños y en las embarazadas, son enfermedades que pueden complicarse y representan un riesgo para la salud y la vida. ¿Y qué tan importante es hacerte este panel? Bueno, la importancia radica justamente en el hecho de que tú puedes identificar el germen y de inmediatamente puedes poner un tratamiento dirigido al germen que tú detectas, porque sabemos que para COVID tenemos un tratamiento específico, para influenza tenemos un tratamiento específico. En el caso del sincicitis respiratorio, refiriéndome al panel de 4 virus, el sincicitis respiratorio no tiene un tratamiento específico, pero ya tú puedes decirle al paciente, mira, tienes esto. El sincicitis respiratorio es un virus así, 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 vas a durar con síntomas así, 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 y damos un tratamiento dirigido a mejorar los síntomas, exactamente. O sea, que la gripe mala puede tener un nombre. Sí, claro. Tienes nombre. Lo que pasa es que muchas veces el paciente nos llega muy tarde
y ya los paneles entonces nos dan negativo. A eso me refería cuando hacemos el panel y nos da negativo, porque acuérdate que es una muestra de PCR. Es una PCR, una reacción en cadena de polimerasa, que es una prueba que detecta el ADN del virus. Entonces, ya cuando el paciente nos llega entre 7 y 9 días, ese ADN ya se perdió, se diluyó. Nuestro sistema de defensa lo aclaró, como se le dice en neumología, y ya no aparece nada. Y ya el paciente ha tomado todos los medicamentos. No, mi amor. El té de guanábana, el té de mango. Todo, de limoncillo. De limoncillo, té de que sé yo qué con limón y que sé yo cuánta más cosa. una aspirina y una menta Halls. No te pongas a dar receta aquí que lo hacen. Señores, yo fui a un programa de radio y una paciente me llamó, para que ella vaya notando que yo le hice un comentario allá afuera. Una paciente llama a la radio y dice que ella se bebe un zumo de ajo con limón y aceite verde. Y yo le he dicho a la doña, mire doña, usted hace ese mismo zumo, ajo, aceite verde y limón, pero usted lo va a hacer con una ensalada. Se lo echa por ahí porque es un aderezo, amado. Claro. Mira, y al otro día está la gente llamándome que si es verdad que eso con una ensalada quita la gripe. Yo digo, sí, no es que quita la gripe, es que el ajo y el limón y el aceite verde son antioxidantes naturales y le van a ayudar. Entonces, para que no se bebe ese tomo solo, combínelo con la ensaladita que le va a ir mejor. O sea, una buena alimentación. Y una buena dieta, acuérdate que va a mejorar nuestro sistema inmunológico. Exactamente. Pero, ¿qué usted recomienda a estos pacientes entonces que desde que sienten los síntomas de la gripe mala, qué hacen? ¿Qué van a hacer? Mira, tú sabes que yo soy humana. Yo soy médico neumóloga, pero nadie va al médico al segundo día de que se sintió con dolor de cabeza y un resfriado. Eso no es normal. Porque cuando lo hacen, entonces ya yo digo, pero usted tiene que estar como medio... ¿verdad? Claro, porque la gente no está acostumbrada. No, porque la gente, obviamente, si usted ve, hasta los medicamentos comunes, te dicen, cuando tú te lo bebes, un acetaminofén, no exceda su uso por más de 48 horas. ¿Qué significa? Que si usted tiene fiebre ayer y tomó 3 acetaminofén, y hoy, ya son 48 horas, tomó 3, ya usted tiene que buscar ayuda. No se le quitó, entonces usted el tercer día va. Busca a su médico de confianza, va a hacer una consulta, hay que hacer otras cosas, porque yo tengo un término muy común que uso mucho y es que gripe que dura más de 7 días no es gripe. Obviamente. Gripe se debe quitar entre el 5º y el 7º día. ¿Cuánto mucho? Gripe que dura más de ahí ya hay que buscarle un nombre. O es sinusitis, o es bronquitis, o es neumonía, o es otra cosa, pero gripe no es. Le va a durar esos 5 o 7 días con la misma sintomatología. O sea, empeorando, básicamente. El paciente llega y dice, bueno, a mí me empezó la gripe. Bueno, fue el miércoles de la noche. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando y me dio un dolor de cabeza y que sí o qué. Pero hoy ya yo estoy que no me puedo levantar y me duele el pecho. Entonces, está peor que como empezó el cuadro. Eso indica que debes buscar ayuda. Donde un especialista, obviamente. Donde un especialista. Yo siempre refiero que sea un especialista. Nosotros tenemos la ventaja en este país que si usted siente un dolor en la rodilla, usted puede usted mismo ir al ortopeda. Porque como yo digo, yo creo en las especialidades. ¿Cómo debe ser? Las especialidades están ahí para resolver en cada área. Ahora bien, su médico debe ser un médico que tenga un conocimiento integral del cuerpo humano. Porque usted no es nada más una rodilla, usted no es nada más un pulmón. Usted es un cuerpo completo. Y probablemente usted tenga gripe y venga con las 2 piernas hinchadas, como me ha pasado. Sí. Porque la gripe, ¿verdad? O con una pierna hinchada. Usted tiene una gripe, resultó que esa gripe es influenza o COVID. Sabemos que la influenza y el COVID producen efectos procoagulantes, me van a aumentar el dímero D. La coagulación se aumenta, produce un coagulito y manda un trombito por la pierna. Y como que nada de nada. Y tiene un coágulo en una pierna, pero todo comenzó por la gripe. Entonces, eso como médico, yo debo de detectarlo. Y es muy importante que las personas no abusen de los antibióticos. Desde que sienten una gripe, mire, amada, antibiótico. Ese es un tema para un programa solamente. Uso y abuso y exceso y de los antibióticos. Y automedicación. Se sucede en Señores, República Dominicana la gente mucho. se bebe un té con un antibiótico de uso común, que no voy a decir el nombre para los que no sepan, no se lo beban. Miligramos. De 1000. Y ellos dicen que se le quitó los síntomas de la gripe. ¿Tú puedes creer una cosa así? Claro. Yo tenía gripe, doctora, me estaba empezando una gripe, una garrapera en la garganta, hice un té y me bebí de 1000 y ya. ¿Cuántas se bebió? Esa sola. Y yo fibrilo así. Sí, porque eso es entendible. Señores, yo le digo a los pacientes, le estás dando a conocer los antibióticos que tenemos y que son pocos a los gérmenes y ellos, ¿tú sabes qué van a hacer?
a Le van hacer preparar el FODMAP. resistencia. Esto es lo que hay, Esto no, es eso lo no que me hace hay, nada. Eso no me hace nada. Después se preguntan por qué por una gripe mala terminó ingresado. 7 días con antibiótico endovenoso. Y de lo caro. Y de lo caro, no, y sí. medicamentos que primero tú no vas a poder dárselo ambulatorio porque los lo seguros regular. no cubren por lo regular una antibioterapia de amplio espectro. De que, no, yo me voy para mi casa a ponérmelo, yo tengo una enfermera que me lo pone. No, jamás. Te va a Y aún ingresar en su así, casa. muchas veces ese tipo de fármacos no lo cubre la aseguradora aunque el paciente esté ingresado. Exactamente. Y no Entonces, viene en vía oral. Exactamente. Entonces, el hecho de tratar un proceso, yo siempre le digo a los pacientes, y fue una experiencia el COVID nos enseñó mucho a nosotros, porque tú sabes qué pasó. Los pacientes, yo no tuve ningún paciente que tratado ambulatoriamente de forma temprana se complicara. ¿Tú puedes creerlo? Ninguno. Yo no registro en mi mente ningún paciente que yo vi en una consulta que me llevara por el consultorio, que llegó con una prueba de COVID positivo, que se complicó y que se internó y que ninguno. Los pacientes que se complicaban en lo que llegaban después de 7 días. Que ya estaba muy Que ya sus complicado. niveles ya no era un simple COVID, ya era una neumonía bacteriana asociada o post-COVID, como nosotros le decimos. Que eso es una complicación. Y eso sigue pasando hoy. Sí, claro, lo único que no tenemos el brote. Hay que tener pendiente que la gente se asustó mucho por el COVID, si bien causó estragos, pero la gripe mata y la influenza mata miles y miles de personas cada año, más que el COVID. De hecho, en Europa cada año, en la temporada fría entre septiembre y diciembre, se mueren más ancianos que en el resto del año. Eso está descrito. Y esa causa principal es la influenza. Y eso fue antes del COVID. Eso era antes del COVID. O sea, después del COVID sabemos que se igual. perdieron muchos abuelitos por el COVID, ¿verdad? Pero la influenza tiene una historia de muerte, de mortalidad mucho más alta y persistente. O sea, porque nosotros conocemos el COVID hace 4 años. Sí. Pero la influenza tiene 100 años habitando en el medio. La gran gripe aviar de hace 100 años atrás era influenza. No sabíamos qué nombre tenía, porque acuérdate que no había prueba en esa época. Y había un brote de influenza tipo A. No, de hecho, H1N1. Tenemos combinaciones. Ahora mismo tenemos en el ambiente un brote doble, tanto de COVID como de influenza. A predominantemente, pero también ha habido casos de influenza B. Ahora, en este momento donde nosotros estamos hablando aquí. O sea, yo te estoy diciendo a ti que hace 2 semanas yo tuve más de 10 pacientes ingresados con diagnóstico de COVID e influenza. Que llegaron diciendo, doctora, tengo la gripe mala. La semana pasada el COVID bajó un poquito, pero subió la influenza. Pero esta semana ya tenemos casos de COVID otra vez. Pero eso, usted me habla de que están cohabitando ambos gérmenes en el mismo paciente. Sí. Y, o sea, 2 entidades nosológicas diferentes en un solo paciente al mismo tiempo. Yo tuve una paciente en particular, le mando saludos, ojalá no pueda ver. Ella tuvo, ella se ríe, pero es verdad, parece chistoso, no es chistoso porque gracias a Dios ella salió muy bien del caso, pero ella tenía 3 virus al mismo tiempo. Bendito Dios. Tenía COVID, yo te mandé creo que el resultado a ti. Sí. Tenía COVID y tenía influenza A y influenza B. Los 3. Qué tripleta. Y óyeme, la veo un tiempo después, me dice, lo grande del caso fue que yo no lo creí y me la hice en otro sitio y salió igualita. Salió la prueba igual en 2 sitios En 2 laboratorios diferentes. Entonces, para que ustedes vean que las pruebas que tenemos son confiables. Lo que no queremos es que ustedes salgan positivos. ¿Cuáles serían las consecuencias de salir positivo a ese virus y llegar tarde a la consulta? Sí, buena pregunta, muy buena. De hecho, mi mayor temor y la peor consecuencia es que usted llegue en un momento donde ya usted ha esparcido virus. Ya tú sabes. O sea, usted se convierte en un gran contaminante. Y eso, si tú lo ves de un punto de vista, bueno, todo el mundo le va a dar eso, que sí o qué, la gente dice, ¿verdad? De algo vamos a morir. Pero tú no quieres que le dé a tu abuelita que está enferma en la cama, que no sale de su casa y que los nietecitos estaban jugando basquetbol enfrente, en la cancha, los amiguitos, toditos. Y hay uno que tiene COVID y está con una tosecita leve porque es un muchacho joven que se entrena y cosas. Y ese primito, el amiguito, lo pegó al otro y el otro lo llevó a la abuela porque es una abuela cariñosa y él llega y abraza a su abuelita cada vez que llega de jugar basquetbol. Esa es una historia de la vida real, pasa todos los días. Y esa abuelita termina muriéndose de COVID. Qué penoso. Le da una neumonía complicada. Una neumonía complicada,
O no, la abuelita tiene 90 años y ya es una persona que su sistema de defensa no resiste, o tiene diabetes, o tiene una falla cardíaca. Ahí vamos. Esas pacientes que tienen otras comorbilidades, ¿cuál es el riesgo? Porque está bien que un paciente joven que tiene COVID, que tiene influenza, como te acabo de decir, que usted dice pasa asintomático, que pasa muchas veces sabe. asintomático, pero esos pacientes que tienen comorbilidades, dígase, diabéticos, hipertensos, una artritis reumatoide crónica, un sinnúmero de enfermedades, ¿qué pasa con esos pacientes? Enfermedad del tejido conectivo, esos son nuestro gran grupo de pacientes de riesgo. Y otro grupo que no mencionaste es los pacientes con cáncer, que conviven con cáncer. Claro. Sí. Que son un grupo, ya nosotros, todo el mundo conoce a alguien que tuvo o que tiene cáncer. Sí, Y lamentablemente. está en quimioterapia. Yo recientemente tuve un paciente que, gracias a Dios, no tuvo un cuadro grave, pero el simple hecho de ser un paciente con una enfermedad tipo cancerosa hizo que ese paciente tuviera que ingresarse y ponérsele medicamentos de alto costo, porque no podemos dejar a ese paciente evolucionar, porque ese es el paciente que se complica y muere por COVID. De Claro, riesgo. y son ¿Entiendes? pacientes que se inmunodeprimen. O sea, el paciente con cáncer se considera un paciente inmunocomprometido. Igual que el diabético es el pan nuestro de cada día. Y el diabético es, por sano que esté un paciente diabético, es inmunocomprometido. Se comportan como si lo fuera. Y cuando decimos inmunocomprometido, para los que nos ven y no son médicos, es que su defensa es baja, como la gente dice. Sí. Tiene una defensa que no es tan fuerte, porque el azúcar en sangre daña las células y hace que nuestro sistema de defensa no trabaje con la rapidez y las señales de alerta no le llegan con tanta facilidad. Y un simple hemograma no tiene cambios en estos pacientes Bueno, inmunocomprometidos. déjame decirte que el hemograma de un paciente con influenza y con COVID es un hemograma normal. Con 4,000 blancos, ¿Sí? plaquetas 150. Entonces ya uno conoce el comportamiento. Es un hemograma con glóbulos blancos de normal abajo y plaquetas normales bajas. Entonces, Se eso te hace sospechar. Y te puede hacer sospechar de otras enfermedades virales febriles como el dengue, que siempre lo tenemos en nuestro país. Sabemos que el dengue no se ha ido todavía, ese Eso otro. es de aquí, esto es endémico. Y aparte de todo, como mencionaba la doctora, el dengue es una enfermedad tan de nosotros que ha matado más pacientes que el mismo COVID. No, pero claro, todos los años sigue matando. Todos los Miren, años. señores, una cosa que muchos médicos, ni siquiera muchos médicos conocen este punto. El COVID produce lo que se conoce como una prueba de reacción positiva cruzada. Que te da un dengue positivo. Y positiviza la prueba de dengue. Y eso lo puede hacer la influenza también. Los virus tienen la capacidad de cambiar y modificar el ADN. Entonces, una prueba para dengue, por ejemplo, el paciente llegó 4,000 blancos, 148 plaquetas, tiene fiebre, le van a hacer una prueba de dengue, pues tiene 3 días así. En cualquier centro. El dengue está positivo. Y se trata como un dengue. Y no era un dengue. Y no era un dengue. Entonces el paciente al día siguiente empieza a toser, sigue con la fiebre. Vamos a hacerle una radiografía, Tiene la radiografía un infiltradito típico, intersticial, basal, posterior de izquierdo, que es el típico infiltrado mínimo. Paciente de COVID. Una gente con mucha experiencia, ve la radiografía y va a decir, eso es una placa normal. Pero ya uno, tú sabes. No, usted es un neumólogo. Claro, no es lo mismo. Y la secuencia, porque a uno, yo siempre he dicho que no es porque uno sea más médico que otro, es que la ley de la serie. De cirugía plástica, la doctora aquí sabe cuál es el diagnóstico de cada uno de nosotros, porque ya con eso que brega. Pero nosotros, uno por la experiencia, entonces uno ve COVID y la plaquita típica, uno ve el otro COVID y la típica plaquita. Entonces ese paciente ya lo interconsultan a neumología porque tiene una plaquita sospechosa y está tosiendo. Entonces yo le hago la prueba de COVID. Y sale COVID positivo, al final no era un dengue. Entonces no era un dengue, es un COVID. Es la importancia de ir a tiempo al médico. Entonces eso ahí radica. Esa se llama reacción cruzada. Y eso puede pasar con cualquier virus. Así que todo el que le digan, usted tiene dengue y tiene síntomas respiratorios, entonces también hay que observarlo de cerca. Hay que observarlo, así es. Doctora, el tema está buenísimo. Mira, hemos pasado ya casi media hora en esto. Ay, Dios mío. Y seguimos. Esto hay que hacer una segunda parte obligatoriamente. Ya. Una segunda parte. Doctora, recomendaciones que usted le da a nuestros seguidores
para evitar esa gripe mala, evitar COVID, evitar una influenza. ¿Cuáles son las recomendaciones de la doctora Busby para que sus pacientes se mantengan en salud? Mira, amado, tú sabes que el factor más importante hoy en día, hoy, no sé hace 10 años ni hace 15 años atrás, pero hoy el factor más importante que desencadena que seamos enfermos de cualquier tipo, tanto enfermedades infecciosas, respiratorias como cualquier tipo de enfermedad, el cáncer, todo, la presión, el estrés. Okay. Entonces, hay que bajar las revoluciones. Y ahí me va a ayudar Isa en el próximo tema, la próxima vez. Manejo del burnout. Sí. ¿Entiendes? Si manejamos nuestros niveles de estrés, una dieta saludable y una vida con, vamos a poner 30 minutos de ejercicio al día, 3 a 4 días a la semana, usted va a tener sus niveles de defensa óptimos para poder luchar contra cualquier enfermedad. Entonces, controlo el estrés, llevo una dieta saludable y hago un poquito de ejercicio. Y encima de eso tengo cuidado, me conozco, ¿verdad? Conozco mi cuerpo, bebo suficiente agua. Cuando me pasa algo, ya yo veo que al segundo día como que no me repongo. Entonces, vaya al médico, no debe complicarse. El 80%, eso me gusta la neumología, porque yo curo a los pacientes. Claro. Los pacientes se curan porque con antibióticos y antivirales usted cura las enfermedades. No soy yo, somos los neumólogos. Las enfermedades infecciosas son las únicas enfermedades que se curan. Sí, claro. Y eso nos lo enseñaron a nosotros en medicina. Entonces, si es un virus, una bacteria y usted la tiene, eso se cura siempre y cuando sea a tiempo. Como debe ser. Y por último, doctora, para terminar nuestro episodio del día de hoy, una anécdota jocosa suya en su práctica diaria. Ya yo se la di a ella. Cuéntela, que la queremos escuchar todos. Sí. Son muchas, son tantas, Dios mío. Yo a veces, una sola. ¿sabes? Uno por cuidar la integridad del paciente. Pero yo le decía a esta chica que me recibió que me llegó un paciente la semana pasada y que él juraba que yo me acordaba de él. Sí, nos pasa. Sí, porque él fue hace 12 años a mi consulta. ¿Tú entiendes? Y no había vuelto nunca más. Pero yo soy paciente suyo. Entonces yo tengo mi computadora, ¿verdad? Busco. El paciente fue, literal, en el 2017 a la consulta. Okay. Y yo le puse ahí, porque yo escribo todo. Puse porque lo vi, lo que le indiqué y lo pendiente. El paciente no volvió. Okay. Entonces él volvió ahora. A traer esos pendientes. La semana pasada. Digo yo, pero usted no va a venir con el mismo cuento de hace 7 años atrás, ¿verdad? Porque entonces vamos a perder el tiempo, mi amado. Así no se trata la salud. Pues los pacientes me dicen, doctor, usted habla claro. Como debe ser. Hablo claro. Los pacientes entonces, mire, si usted va a venir como vino hace 7 años, yo no lo voy a recibir. Dígame la verdad. ¿Usted va a volver en cuánto tiempo? Dice, no, doctora, de verdad, me voy a poner en esto. Ya yo voy a cuidar mis pulmones. Trabaja en un lugar con mucho riesgo. Okay. Tiene que evaluarse sus pulmones. Entonces, sí nos pasa, o sea, no siempre nos acordamos de los pacientes, pero de los pacientes que no vuelven no nos podemos acordar bajo ninguna circunstancia. Así que vaya a su consulta periódicamente. Gracias. Gracias. Esto ha sido Dr. Cass. El podcast de los doctores. Hasta la siguiente semana, el siguiente episodio. Recuerde, dale a la campanita, suscríbase para que le alerte, el YouTube le alerte de que tenemos un nuevo episodio y síganos que nos va a ayudar muchísimo con eso. Hasta la semana siguiente. Doctora, bye. Muchas gracias por venir. Gracias.